Hermanos, estamos en la lección número 11 de este segundo trimestre de 2024, el conflicto inminente. Nos estamos acercando al fin de la lección y hay muchos pensamientos que a lo largo de este trimestre han ido quedando en la mente de nosotros para movernos a la acción, independientemente de cuál sea la vida, la situación de cada uno de nosotros. Cada lección ha tenido un llamado para mantenernos del lado del Señor, para estudiar su palabra, para ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y esta lección no puede ser menos que eso. En esta ocasión nos vamos a enfocar en tres temas en esta semana. El tema de la adoración, el tema de la marca de la bestia y el tema del sábado. Esos tres temas que se desarrollaron durante la semana son los que están en juego en nuestro estudio de esta semana. Y aunque el autor no entra a profundidad en cada uno de ellos, es menester que tú y yo, en nuestro estudio personal, vayamos más allá de lo que la lección nos muestra. La intención, como siempre, de este repaso es darnos los pormenores de lo que el autor señala y entonces de ahí partir para nuestro estudio con nuestra clase de escuela sabática. Comenzaré diciendo solamente que vivimos tiempos tumultuosos, difíciles, conflictivos en todos los sentidos, en el sentido social, en el sentido político, en el sentido moral, en el sentido de la convivencia diaria, en el sentido familiar, tiempos muy convulsionados. Nuestro mundo está completamente desorientado. Cada quien parece que estamos en el tiempo de Israel, cuando cada quien hacía lo que bien le parecía. Y tristemente esa es una condición que vemos, pero que justamente esa condición nos ayuda a entender los propósitos de Dios para nosotros, nuestra estancia en esta vida, en este mundo y nuestro propósito y la esperanza bendita que tenemos en el regreso de Cristo Jesús. Nuestro primer punto de la lección tiene que ver con conflicto y crisis. Este conflicto, el gran conflicto que se inició en el mismo cielo por un tema de adoración, es el mismo conflicto que se trasladó aquí a la tierra y que nos tiene inmersos en esta batalla enorme. Y el tema sigue siendo el mismo, la adoración. ¿A quién adoras? ¿Adoras al Creador o adoras al usurpador? Y esa sigue siendo la trama de la historia que vivimos hoy. El autor de la lección nos señala que no podemos olvidar que la adoración y la creación están íntimamente ligadas. Claro, están íntimamente ligadas porque el Señor las ligó justamente en Génesis 1 al terminar su obra creadora y entonces al darnos y al crear el espacio también para la convivencia con Él y para la adoración a su nombre. Son dos elementos que están íntimamente vinculados. Por eso el concepto de la evolución no tiene cabida en este asunto de la adoración, porque en la teoría de la evolución no hay creador, es casualidad, pues no le debes nada a nadie. Pero en el tema de la creación de Dios, tú y yo debemos nuestra vida, nuestra existencia a un creador extraordinario que nos amó y que nos formó a cada uno de nosotros. Ahora bien, también nuestra adoración y el sábado están definitivamente también unidos. ¿Por qué? Porque el Creador estableció el sábado que fue creado por Él con un propósito singular.
Y ese propósito singular del sábado es justamente darle honra y gloria al Creador en el día que Él específicamente señaló para su adoración. Por eso es muy importante nuestra lección de esta semana, porque tú y yo nos encontramos inmersos en esta batalla. Aunque no quieras, eres parte de la batalla y aunque no quieras, tomas parte en ella. Por eso Apocalipsis 14:12 despeja toda duda sobre quién es el verdadero pueblo de Dios y señala dos características que no podemos olvidar. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto es importante señalarlo aquí, porque los 10 mandamientos, hermanos, siguen siendo la norma de conducta de la vida de nosotros. Por eso es importante recordar esto aquí. Y por eso la creación juega este papel tan importante y el sábado como punto focal de los 10 mandamientos también, hermanos. En el mismo corazón de la ley está el punto de adoración y el día que Dios señaló para ello. Ahora, Apocalipsis 13, que es lo que nos ocupa esta semana, nos señala que justamente esta época es la más difícil, la más conflictiva, la más feroz de las luchas, de esta lucha que libramos en este mundo. Ah, y este pasaje nos dice que cuando a Satanás no le funciona el engaño, es decir, sus engaños no tienen realce en la vida de los hijos de Dios, entonces él utiliza la fuerza, la coerción, que es lo que para él le va a asegurar el triunfo, cosa que no debemos de olvidar, que el triunfo del pueblo de Dios fue asegurado en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Así es que Satanás sabe que está derrotado, hermanos. Y dice la lección que Satanás trabaja arduamente, hermanos, para que los profesos cristianos vivan vidas de transigencia. Y entonces así prepararse para recibir la marca de la bestia. Qué importante estos señalamientos para ti y para mí. Punto número 2 de nuestra lección. Una bestia terrible. Apocalipsis 13 identifica los primeros versículos a una bestia tiene una alianza que está gobernada y que ha sido tramada por el mismo dragón que representa a Satanás. Satanás se ocupó de darle forma a este poder, hermanos. Y muestra esta bestia en los primeros versículos como una bestia singular, porque tiene varias características esta bestia. Cuando tú vas a Daniel capítulo 7, te encuentras que la imagen de Daniel capítulo 7 tiene cierto parecido con esta imagen, porque esta bestia de Apocalipsis 13 tiene algunas de esas características de esa bestia. Bueno, esta bestia que eh, representaba a la Roma pagana, que gobernaba en tiempos de Jesús, eh, se transformó, como el autor de la lección nos señala, al cambiar su sede y al darle poder al Papa, se transformó en la Roma papal, la Roma de los papas, la Roma que tiene un poder político, religioso y que lo utilizará para gobernar y para dirigir los asuntos de esta tierra. Este poder religioso y apóstata no es una persona, hermanos, hay que señalarlo, porque muchos señalan a una persona, no, es una organización, es toda una organización, hermanos, que por supuesto que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por sus propias opiniones, opiniones de hombres,
y que las ha hecho valer por encima de la palabra de Dios. Este poder afirma tener o tiene dos doctrinas distintivas que la Biblia las clasifica como blasfemias, aunque de eso acusaron a Jesús, ¿no? Afirma que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados. Y también afirma que el jefe supremo de este gobierno tiene las prerrogativas de Dios aquí en la tierra. Dos blasfemias, de las cuales la Biblia nos advierte de no ceder ante ninguna de ellas. Ahora, se vuelve a hacer la referencia a los 42 meses, a los 1260 días, a los 3 años y medio, para hacer referencia de esa parte más conflictiva de este batalla. Eh, es importante señalar aquí que este gobierno surge del mar, es decir, de la abundancia de las aguas, donde hay muchos pueblos y naciones, y justamente todo se da en ese ambiente, en lo que conocemos hoy como Europa. Y finalmente, el tercer punto, el buen intento de camuflaje, como yo le definí. Apocalipsis 13, 11 al 18 nos muestra otra bestia distinta comparada con la primera bestia. ¿Por qué? Porque esta surge de la tierra y surge cerca del tiempo del periodo profético de la primera bestia, es decir, casi al final del gobierno de esta primera bestia durante esos 1260 días. Y esta bestia eh, es una bestia bien camuflajeada. El engaño terrible de ella está representada en esta imagen de Apocalipsis 13 con dos cosas: con sus cuernos de cordero, pero con su boca eh, como de dragón. Y aquí es donde nosotros vemos cómo perfectamente encaja los Estados Unidos y a Norteamérica en esta imagen, cubriendo un papel en el programa profético de ser un aliado directo del dragón para que todo el mundo vaya y se postre delante de la primera bestia. Esta imagen de Estados Unidos se encaja perfectamente aquí. Miren, en 1776 declaró su independencia. En 1789 adoptó su constitución y hoy es considerada la primer potencia del mundo. Dos cuernos. Su eh, libertad política y su libertad religiosa. Pero dice la palabra de Dios de Apocalipsis 13 que pronto hablará como dragón, es decir, saldrá fuego de su boca para querer consumir a todos aquellos que no obedezcan su orden, que va encaminada en dos aspectos. Una, que tiene que ver con un boicot económico que se dará para todo el mundo, y después con una imposición de una ley que obligará a todo el mundo a guardar el falso día de reposo domingo como el verdadero reposo. Y entonces ahí es donde tú y yo entramos para poder definir de qué lado vamos a estar. Querido hermano, esta lección es muy significativa. Esta lección nos llama eh, a tener cuidado y a ser estudiosos profundos de la palabra de Dios. Esta historia de Apocalipsis 13 nos lleva a Daniel capítulo 3, la historia de los tres amigos de Daniel ante aquella imagen que él se les mandó postrarse para adorarla, pero ellos decidieron firmemente obedecer a Dios y a su palabra. La verdadera adoración
nace de una mente, dice el autor, instruida de la palabra de Dios. Por eso es tan importante, querido hermano, el estudio personal y profundo de la palabra que tú hagas en tu vida, ¿no? Hay que fortalecer la mente con las verdades de la palabra de Dios. Que Dios te ayude, querido maestro, para que en tu repaso con la lección puedas reafirmar estos conceptos, puedas ponerlos en orden de acuerdo con la conducción de tu clase y puedas ser beneficiado tú y tu iglesia y tu casa y tu clase de escuela sabática pueda ser ricamente bendecidos también. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.